Bueno, elegí este artículo que habla sobre Peter Singer porque creo que es un filósofo actual que ha sido muy controvertido. Ha movido mucho todo el concepto que se tiene sobre la persona, pues, en el último siglo. Como ven, no es tan grande. Él nació en 1946. Bueno, sí, ya está grande, pero sigue vigente, ¿sí? Ha sido muy reconocido en países, bueno, él es australiano, entonces él ha sido muy reconocido en países del primer mundo, Australia, Estados Unidos, y también tiene muchos seguidores en Europa, ¿sí? Y sus corrientes, bueno, han ido influyendo también en la visión que en muchos otros lugares, Latinoamérica y todo, estamos viviendo. La importancia de la antropología, ya lo habíamos platicado alguna vez cuando dimos el curso de antropología, es que del concepto que tiene uno de hombre y de persona, depende también la ética y depende cómo se van manejando cuestiones hasta políticas, propuestas políticas y que van influyendo en nuestro mundo. Entonces, Peter Singer, con sus propuestas que entran dentro de lo que se conoce con la corriente utilitarista, pues ha influido fuertemente. ¿Qué propone la corriente utilitarista? Propone se busque el bien mayor, no el bien común, que el bien común es lo que siempre se había propuesto como algo importante. Voy a hacer la diferencia. El bien común es el bien para todos, independientemente de quién eres, cómo eres, tu color de piel, tu edad, tu estado de salud, enfermedad, lo que sea, es el bien que se busca para todos. Y el bien mayor que busca el utilitarismo es un bien sujeto a votación, ¿eh? Lo que quiere la mayoría. ¿Cuál es el peligro del bien mayor? Pues que puede discriminar o lastimar a ciertas poblaciones, grupos de personas dentro de una comunidad. Esa es una de las propuestas del utilitarismo. La otra es que lo que busca disminución del sufrimiento y maximizar el placer. ¿A qué se refiere esto? A que si algo es útil y bueno, incluso una persona es útil y buena, usar la propuesta y todo, y evitar el sufrimiento y el dolor. Quiere decir que si una persona se encuentra en una situación vulnerable o en una situación que les esté causando angustia o algo así, pues sería mejor eliminarlo porque ¿para qué lo mantienes en este tipo de camino? Entonces, es una corriente un poco peligrosa, un poco discriminadora de ciertos grupos de personas. Y Peter Singer, él es un seguidor de esta corriente. Es una de sus banderas, digamos. Por eso su libro se llama Una ética práctica, análisis de casos, no de lo que es para todos, sino como segregar y decir, bueno, esto sí, esto no. Y obviamente defienden posturas que atentan contra el ser humano, como puede ser la eutanasia, la ingeniería genética, el aborto, la eliminación, porque son muy drásticos, ¿eh? La eliminación de los discapacitados. De hecho, por ejemplo, en Finlandia dicen que ya hay que han tenido grandes números porque ya no hay síndrome de Down. Y dices, bueno, pero ¿cómo no hay síndrome de Down? Pues porque todos los abortan antes de que nazcan. Entonces ya eliminaron el síndrome de Down. Son seguidores de este tipo de corrientes, ¿no? Entonces, por eso Peter Singer, como leyeron en el artículo, habla de que la concepción de la vida sagrada como algo sagrado, pues no es algo útil. Es importante conocerlo y se fundamenta para lo más, algo también que ha sido muy controvertido en su propuesta es esta distinción que hace entre ser humano y ser persona o persona, porque finalmente lo que él dice
es que después de varios conceptos que van manejando ahí en la propuesta, dice que ¿quién podría ser una persona? Pues alguien que tiene conciencia de sí mismo. Son sus 3 elementos: conciencia del futuro y autonomía. Y todos los otros elementos que en algún momento dado, cuando hablamos del curso de antropología, platicamos, pues son eliminados. Como que el hombre es un ser corpóreo y espiritual, por ejemplo, pues eso es eliminado. Lo espiritual, y no hablamos desde el punto de vista perverso, sino lo espiritual, que es aquello que nosotros podemos contener, como es la inteligencia, la voluntad. Esas son las facultades espirituales, ¿no? Pues eso no existe porque no es palpable. Solamente si lo puedes manifestar como un proyecto o una conciencia de ti mismo y del entorno. Ustedes que muchos, bueno, que están en el área de del psicoanálisis, saben que hay muchos elementos que son espirituales, como es la creatividad. Justo lo que platicábamos en las sesiones pasadas, el soñar, ¿no? Es una dimensión espiritual porque no es algo palpable, pero que es vivido por todos nosotros. La conciencia de sí mismo, pues un bebé no la puede manifestar, pero sí la vive. Y la vemos. ¿Cómo? Pues cuando el bebé se le desaparece, su mamá llora, ¿sí? Es porque se da cuenta que hay algo en el exterior que no es él, es su mamá, pues no está. Entonces, a lo mejor no lo puede expresar un bebé, ¿sí? Pero lo vive. Pero diría Peter Singer, pues no, porque no nos dice que no está y que él es consciente de él mismo y del entorno que está alrededor. No nos puede manifestar que tiene un proyecto de vida, pues no, porque su proyecto de vida estará en construcción, ¿sí? Posteriormente. No se puede expresar porque el lenguaje se ve desarrollando, pero pues de entrada no se puede expresar. Otra implicación que tiene todo esto es, por ejemplo, con los enfermos que están inconscientes, que dices, bueno, pues tampoco hay conciencia de sí mismo, pues está en un coma o algo así, pero mucha gente que luego está bajo estas circunstancias extremas de alguna enfermedad, relata cuando logra despertar que oía a la gente que estaba alrededor, que se percataba del entorno, pero hay determinados momentos en la vida que a lo mejor no estás del todo con todas tus capacidades para expresarte y sin embargo están ahí, ¿no? Entonces por eso la cuestión ontológica que se platica un poco al final del artículo, no necesariamente esta capacidad racional y de expresión y todo tenga que estar manifiesta todo el tiempo y en todo momento, sino que finalmente sí es un elemento de una facultad que es del hombre y que como capacidad ahí está, y con el solo hecho de que sea una capacidad ya define a la persona como persona. Por eso decía Boesio, somos sustancia individual de naturaleza racional, porque está en nuestra naturaleza esta dimensión. Y Peter Singer hace una propuesta que es peligrosa, porque como lo decía, si no se los platico así de historia, es decir, ese bien de que elige la mayoría puede discriminar a ciertos grupos de personas y es una visión reduccionista, porque elimina elementos que sí son fundamentales en lo que es el hombre, que tiene esta naturaleza corpórea y material, pero además tiene una dimensión espiritual e inmaterial. No sé si hasta aquí me quedo y les cedo la palabra a quien quiera comentar qué pensó mientras iba leyendo todo este artículo, porque la cuestión importante es que es una corriente muy fuerte, sobre todo en los países del primer mundo, que ya se está permeando hacia nuestras culturas y las consecuencias que puede traer todo esto, ¿no?
Antes de nada, creo que desde el título del artículo ya empezamos con cuestiones muy complicadas, ¿no? De la pregunta, ¿qué es el hombre? Y bueno, las definiciones, creo que justo plantean 3 diferentes definiciones de un ser humano. Las 3 chocan, pero al final siento que es en el texto lo que sucede un poco es: esta es mi definición y no es igual a la tuya. Por lo tanto, la tuya no es correcta. Es un choque de definiciones, un choque de morales, de algo mucho más profundo, que es la parte como de este ideal y de lo material, ¿no? Esto que deberíamos de ser y esto que somos. Ay, y este choque es complicado, porque es justo lo que es cuantificable, lo que no es cuantificable. Vaya, se meten en un enrollo difícil de salir para ellos mismos, creo que para todos, ¿no? A ciertas partes que me llamaron mucho la atención es que justo en la parte de las definiciones, creo que el definir ciertos conceptos es fundamental para cada uno de nosotros. Ahorita estoy leyendo de François Dolto y me pareció interesante un punto donde dice, en el tratamiento con niños, no puede asumir que el lenguaje que nosotros manejamos de adultos, de palabras, de conceptos, sea el mismo que, sea el mismo. Hay que preguntarle para un niño qué es tal palabra, ¿no? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Invitaron incluso a dibujarlo. A ver, dibújame algo malo. A ver qué dibuja. Puede que dibuje un perro, puede que dibujas paz. O sea, empiezan a existir un montón de implicaciones, y creo que esto también se puede llevar a cabo con los adultos, y más bien creo que es necesario qué significa esta palabra para ti, porque hay veces que las definiciones que uno maneja no son del todo correctas, y ahí hay un sesgo. Habría que ver si es falta de lenguaje o de cultura, o bien algo se omitió, algo cambió. Yo muchos años, en lugar de decir abatido, decía debatido, y me pareció algo muy interesante un día que salió propiedades, ¿no? Pero bueno, y hay varias cosas que creo que serán por hechas. O sea, sí, todos sabemos que vamos a morir, pero creo que es algo muchísimo más complejo de que no... es algo irrepresentable. Realmente cuando se piensa en eso es pensar también del origen, de dónde yo existe el niño, ¿no? De dónde estaba antes de que yo naciera, ¿no? O sea, es algo muy difícil de procesar, y que en estas definiciones de ser consciente de sí mismo y de autonomía, creo que las definiciones incluso se lanzan muy arriba. Al menos yo creo que volverse consciente de sí mismo y autónomo es un trabajo de toda una vida. Yo creo poder estar a la altura de esto. Fue un poco confrontativo en leer el texto. Acaba siendo un poco determinista en algunos lugares, en las 3 posturas realmente. El acto representativo del hombre es el acto interpretativo, ¿no? El ir dotando de sentido y de significado lo que va sucediendo a lo largo de su vida. Porque desde aquí, pues, yo lo pensé más desde el lado de Bion, desde el psicoanálisis, y como justo es un ejercicio que es característico del hombre, porque solo así puede sostener su vida, solo así puede volverla más tolerable, menos angustiosa, conocer un poco más, y no solo un poco más del mundo y de la realidad, sino también de sí mismo. ¿Habrá diferentes grados de conciencia de sí mismo? Sí lo creo, y es algo que tiempo vamos todos nosotros trabajando. Y creo que, al menos ahorita, por mi parte, aquí lo dejo. Hay unas cosas que más adelante igual me gustaría. Fíjate que eso que estás comentando, Felipe, de la cuestión interpretativa, es justo lo que les estaba yo no comentar del bebé, ¿no? O sea, hay grados, hay momentos de maduración, hay formas de percibir el mundo diferente,
pero el que nosotros no podamos decodificarla de la misma manera, digámoslo con ese tipo de lenguaje, ¿no? No quiere decir que no exista. Nada más es una percepción diferente. Y alejar la definición de persona, porque no te entiendo, ¿no? Es peligroso. A esto me refiero con cuando nos volvemos muy radicales. Si tú te fijas, la tendencia, lo interesante sería que todos pudiéramos caer, o caemos más bien, en la definición de persona. Lo que pasa es que tenemos diferentes interpretaciones del mundo o grados de interpretación. Si hay una cuestión de coeficiente intelectual o alguna enfermedad, pues es otra forma, pero no quiere decir que no exista. Entonces no podríamos eliminar lo que es ser persona o diferenciarlo. Por eso por ahí Teschner dice, es una diferenciación arbitraria. Bueno, eso siento yo, en eso coincido. Es demasiado arbitrario atrevernos a decir tú sí eres persona y tú eres un ser humano. Hacer esa diferencia, como de grado, ¿no? Porque, como dices tú, un niño puede interpretar cosas diferentes y nosotros además seguimos en un proceso, ¿no? De desarrollo de pensamiento que es infinito al final, hasta el día que nos vayamos. Puede tener sus momentos de crecimiento y sus momentos de decrecimiento, y sin embargo sigue siendo un proceso en la persona humana. Lo peligroso es radicalizarlo hacia un lado, y la ontología lo que trata es tratar de verlo como un todo el tiempo. Un todo diferente a mí, pero un todo sujeto, como ustedes lo ven también en sus análisis, ¿no? Un sujeto diferente, individual, pero él en sí mismo, como dice Carlos Llano, es un universo completo en su maduración, en su desarrollo. Buenos días, buenas tardes, que llegué tarde. Hola, buenos días, Alejandro. Buenos días. Me parece que el texto es bien interesante. Me parece, como bien señalas, que es una tendencia, y eso es y creo que eso es lo que hay que entender, ¿no? Que esto es una tendencia de Europa del Norte, bastante del primer mundo, de un primer mundo que no podemos dejar de plantear que es primer mundo porque el resto del mundo está jodido, ¿no? Creo que es una premisa fundamental para poder comprender el primer mundo y para no romantizarlo, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, las posiciones se pueden sostener desde el primer mundo, por supuesto, desde la realidad, ¿no? Desde la realidad que implica la pobreza, la marginación, el despojo en el resto de América, en África y en zonas de Asia, ¿no? Una característica del primer mundo es esa peculiaridad de tener una fascinación por mirarse el ombligo, ¿no? Y por mirarse el ombligo me refiero justamente a pretender que son lo único que hay, que pretender su visión eurocéntrica o de primer mundo es la única válida, ¿no? Que finalmente lo que está diciendo ahí, a ver, señores, aquí personas somos nosotros. Los demás podemos ver, ¿no? Los demás podemos discutir, pero aquí personas somos nosotros, blancos, cristianos, caucásicos, bien, ¿no? Perdón, mi formación o yo me construyendo en una lectura de un psicoanálisis decolonial, porque el psicoanálisis me coloniza, ¿no? O sea, no podemos dejar de ver eso. Entonces, mis posiciones en ese sentido, pues sí, son postcoloniales, son marxistas, son izquierdosas, ya,
¿no? Así es como, nunca niego mis posiciones en ese sentido. Justamente el texto no lo dice, pero hace una referencia a las nuevas formas de la derecha, ¿no? Y peor, una derecha que está pensando. Pensamos en la derecha de acá, ¿no? Lozano, etcétera, ¿no? Estos energúmenos que son gente con dinero y con garrote, pero que no piensan. En Europa se está dando un fenómeno importante de una derecha que sí piensa, ¿no? De una derecha que se puso a leer. Entonces, eso lo hace mucho más peligroso, más porque son tendencia y que además de garrote tienen dinero y ahora están pensando. Entonces, creo que esas posiciones remiten, ¿no? Remiten a por más que están pensando, su límite de pensamiento es el cartesianismo, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Creo, y ahí eso es un orgullo centroamericano, ¿no? Creo que el pensamiento en América Latina se refresca. Y creo que justamente desde una perspectiva histórica latinoamericana podemos pensar de una manera mucho más, ¿cómo decirlo?, aguzada, ¿no? Y dar vuelta a este tipo de argumentos con relativa facilidad, porque su límite de pensamiento, insisto, es el cartesianismo. Este debate a propósito de quién es persona, quién es ser humano, y plantearlo así, es que el que es consciente y el que es racional, eso es llano cartesianismo, es llano occidente, es llana ciencia tradicional, ¿no? Lo que hemos mencionado, ¿no? Con Descartes debemos odiarlo, yo lo detesto, pero no dejo de estar fascinado ante su brillantez, ¿no? Y no lo detesto en tanto que Descartes, lo detesto en tanto que el efecto que el cartesianismo tiene en la constitución de la ciencia, en ciertas formas de fascismo y particularmente en el impacto que tiene propiamente en las ciencias humanas, que es el campo que me interesa, ¿no? Entonces esta premisa de una premisa completamente moderna, y ahí también está su límite, de plantear justamente la idea de la conciencia y la racionalidad como aquello que define lo que una persona debe ser, y lo que no cabe aquí no es, ¿no? Bueno, ya ahora ya son más flexibles, ¿no? Descartes, ya no, o sea, consciente y racional es el hombre y el ciudadano, ¿no? No mujeres, no niños, no ancianos, no, hombre y ciudadano, hombre con derechos políticos. Ese es el que es consciente, ¿no? Ahora ya está más abiertos desde estas perspectivas, ¿no? No son tan radicales, pero los que quedamos fuera de esa, y me incluyo, ¿no? Los que quedamos fuera de esa noción es el resto del mundo que no es Europa del Norte. Es el resto del mundo que no es Finlandia, es el resto del mundo que no es Noruega, es el resto del mundo que no es esa Europa, que además sí es fácil por lo demás, ¿no? Es fascinante porque pueden sostener, literalmente sostener un estado de bienestar a costa del resto del mundo, ¿no? Acabo de conversar con un chico que se fue, médico que se fue a Alemania, mexicano que se fue a Alemania, y habla de un país pues, casi comunista, ¿no? O sea, derechos sociales, derecho médico, tratamientos gratuitos para el cáncer. No, o sea, uno dice, no, hombre, parece que está hablando de el mejor sueño de lo que fue la Unión Soviética. Pero no, es el capitalismo que funciona justamente sobre las espaldas del resto del mundo, y ese es el primer mundo que sí es fascinante, ¿no? Habría que ver si es viable. Pero más allá de eso, creo que esas posiciones remiten ahí, ¿no? ¿Escandalizan? Pues sí, de pronto, ¿no? Estas posiciones eugenésicas. Híjole, yo no puedo tener una... O sea, a ver,
desde un momento, no, la eugenesia, híjole, no, inaceptable. Pero, y lo voy a decir terrible, ¿eh? Yo vivo en una zona popular, ¿no? Y las zonas populares muestran cosas que no se ven en zonas más pues bonitas de la ciudad, ¿no? Y yo salgo a la calle, sí veo monstruos en sillas de ruedas, que son completamente incapaces de sustentarse, que son incapaces de pensar, que son incapaces de vivir, que sus vidas no tienen el mínimo de placer y no pueden acceder a ello, ¿no? Que son más inútiles y más dependientes que las mascotas domésticas. Lo digo de la manera más grotesca que lo puedo decir, ¿eh? Y lo digo así justamente porque me interesa provocar allí una discusión, ¿no? A propósito justamente de la cuestión del valor de la vida. Para mí la vida tiene un valor innato, inherente, por supuesto, ¿no? Pero habría que preguntar qué cosa es la vida y si eso que luego se ve no es vida. Y ahí también vemos no tanto en la perspectiva eugenésica por mantener el orgullo de la raza, ¿no? O no tanto porque el que sea de mi raza me humille. No va por ahí, sino por la condición de la dignidad, ¿no? Actualmente hay posiciones muy extrañas en términos de la dignidad, como si la dignidad tuviera que ver con mantener vivo a alguien, aunque sea un bulto, ¿no? Me refiero ya a gente de la tercera edad. Mi padre es un sujeto de la tercera edad, ¿eh? No en ese sentido, no soy insensible. Amo a mi padre. Más que puede parecer que no, pues sí amo a mi padre mucho. Pero él mismo ha planteado siempre, ¿no? O sea, a mí, si algo me pasa, me dejas morir. Es más, te encargo que si de plano está muy mal la cosa, me mates, ¿no? A su viva voz, pues, ¿no? Entonces, sí creo que la dignidad tiene que ver no tanto con la condición de persona en sí, sino con la capacidad de disfrute de la vida en condiciones donde todavía hay un cierto acceso al placer. Y ahí sí, estas posiciones europeas, ¿no? No alcanzan. Lo que no les alcanza para pensar es justamente la importancia del placer y la satisfacción como medida de la dignidad. O sea, una buena vida no quiere decir que tenga yo todo lo necesario, lo económicamente deseable, sino una buena vida es una vida que puede alcanzar, aunque a lo mejor no es tanto económica, sino de sentirte a gusto contigo mismo, ser coherente con quien tú eres. Pero si empezamos a hacer distinciones, podemos caer en situaciones, como digo, peligrosas, ¿no? Porque, pero si alguien no lo expresa y otro toma la decisión por esa otra persona, podría estarse equivocando. ¿Sí me explico? En la toma de decisiones, porque a lo mejor uno ve a alguien y dice, híjole, qué horror vivir lo que él está viviendo. Y esa persona está bien, se siente bien, aunque en mi concepto no sea ni bueno ni bien. Si empezamos a tomar esas decisiones, sí nos podríamos equivocar. Bueno, yo nada más lo quiero comentar así porque podría suceder, ¿no? De alguien que esté, por ejemplo, muy enfermo, ¿sí? Y que a lo mejor no pudiera expresarse. Y si alguien toma la decisión y corta una vida, pues podría ser pasar por... Ahí estaría el matar, ¿sí me explico? El matar sin ninguna justificación. Y hay un principio de la ética que, bueno, yo sé que de repente están un poco peleados algunos con la ética, pero no todo el tiempo, porque al final es una guía que dice, cuando hay duda, detente. Entonces, si existiera una duda de cualquier situación en cuanto a una persona, habría que detenerse realmente y no actuar. Eso dice la parte ética, ¿no?
para dar el tiempo, para aclarar el camino. No quiere decir me detengo pues, infinitamente, ¿no? Pero no tomo una decisión apresurada, digamos. Entonces, como que hay que ser cauto y prudente en este tipo de posturas. Yo no comparto mucho la visión de Peter Singer porque es muy radical. Incluso hay hay algún escrito importante de él en su libro que mencionan aquí, que dice que pues si un delfín es más consciente de hacia dónde va y todo, él sería más persona que un recién nacido, por ejemplo. Se va a porque él también defiende mucho la cuestión animalista, que no está mal, ¿sí? Pero dice, hay personas como un delfín o un orangután que son más personas que un ser humano. Y entonces se va a una cuestión muy radical. Por eso a mí este cuate me confronta y por eso se los quise presentar. ¿Se me explicó? Sí, claro, no quiero que se interprete que yo estoy a favor de ninguna medida de eugenesia. Acá, lo que estoy planteando es que habría que pensar la vida en términos de dignidad más allá de una perspectiva que también está como muy de manual, ¿no? Que la vida por la vida, ¿no? Pero a lo que iba, y justo escuchándote, Elizabeth, me vinieron a la mente dos películas. Una terrible que se llama Don Fusil, ¿no? La película es medio inconseguible. Bueno, ahora con las nuevas redes y con estas formas de bajar películas, quién sabe, ¿no? Pero es terrible la película. La trama es una película blanco y negro, es una película de los 70, cosas. Y es en el contexto de la Primera, Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo bien. Y marca, bueno, la vida de Johnny, ¿no? Que era un entusiasta, joven entusiasta, que va a la guerra con entusiasmo. Y regresa hecho un muñón. O sea, regresa sin brazos, sin piernas. Regreso en Pontavique, pues. Y no podía hablar. Entonces todo el tiempo está en la plancha. Todo el tiempo está en la plancha, sometido a la mirada y al saber médico, ¿no? Y todo el tiempo están hablando de él como si yo no estuviera. Y la discusión, y es desesperante la película genera una claustrofobia espantosa, porque el tipo está dentro de sí, pero no puede salir. No puede decir si quiere vivir. Es más, no puede decir, hey, sí estoy vivo, ¿no? Y lo desconectan. El punto es todo lo que pasa por la conciencia, como decías, por la conciencia que no se ve, por la conciencia que no es evidente. Y ahí hay todo un punto, y eso al psicoanálisis convoca, ¿no? Y donde justamente el psicoanálisis le da la vuelta a la modernidad, porque le da la vuelta, lo iba a decir de peor manera, pero voy a dejar así, le da la vuelta a la modernidad. Es justamente a partir del planteamiento de lo ente como constitutivo del ser humano, ¿no? O sea, ahí, ante eso no podemos no dudar, ¿no? La otra película, blanca, caucásica, muy bonita película, se llama Euforia, ¿no? Y Euforia es bueno, más bien trata de un club de campo donde la gente muy rica se va a morir. O sea, por enfermedad o por decisión, ¿no? Dicen, ya estuvo. Van ahí, es como un spa de súper lujo, maravilloso, todo es así. Te ponen una relación en función de tus predilecciones. Es preciosa la película, pero parece que es un hotel donde la gente va a descansar. Bueno, sí, pero al descanso eterno, ¿no? O sea, van a decidir morirse. Es muy interesante también la trama, donde lo que va operando es justamente la conciencia. Ahora, que uno pueda expresar algo no significa que eso sea consciente. Puede ser desde el psicoanálisis y por eso no se puede dejar de dudar, ¿no? Un simple pasaje al acto, ¿no? O un desplazamiento de lo inconsciente. Entonces ahí sí, por supuesto, coincido
no podemos dejar de dudar y dejar de plantear que la vida es un valor, vamos, inherente, ¿no? Sí, el comentario que yo quería hacer es también breve. Es sobre, pues, que me pone un poco los pelos de punta la perspectiva que se aborda en el texto en cuanto a que, pues me parece un poco facha, un poco justamente desde como una modernidad muy parcial, desde una perspectiva muy parcial de un sector, de un grupo, pues, sociocultural. Y me hizo recordar también a propósito de, en esta parte de, pues, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Quién es el que dice qué es y qué no es? ¿Quién es persona, quién no es persona? Eso me pone los pelos de punta. Como en este intento de pues, usar la razón. Y eso es lo interesante porque yo lo pienso como algo medio facho en cuanto a que quizás no sea como el fascismo tradicional, ¿no? De Mussolini, que todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, pero sí como todo dentro de la razón, nada fuera de ello, ¿no? Entonces, como en este empuje que vemos mucho y que apenas están haciendo más, bueno, no apenas, pero se está como marcando más el punto sobre esa crítica de que no todo es razón, y al contrario, ¿no? Eso es peligroso, es como muy, puede ser muy dañino para el ser humano. Y me hizo recordar también un escándalo que está ocurriendo ahorita o sea, en estas meses, semanas, en Canadá, que también es reconocido como uno de los mejores países, ¿no? De la Tierra, casi, uno de los mejores lugares para vivir, pero que ellos empezaron a implementar una medida para pues un programa de eutanasia, que el problema es que efectivamente lo que muchos temían se está ocupando como una medida de recorte de gente, pues, de estratos bajos, ¿no? Gente que no tiene acceso a tratamientos o que por la misma circunstancia sociocultural se ve marginada, los presionan o incentivan que se maten. Y pues eso está terrible, eso es algo abominable, pero es un escándalo que apenas se está como, pues, destapando. De que muchos, obviamente al inicio dijeran, no, eso nunca se va a utilizar para eso. Nunca va a ser así. Solo va a ser cuando sea una decisión consciente y que va a haber evaluaciones para que profesionales en el área puedan determinar que es una decisión que no está incentivada por otros factores. Pero pues eso no es lo que pasa al final. Y eso me llama la atención porque es algo que, pues, justamente evidencia las mismas inconsistencias de otras comunidades o de otros círculos sociales que supuestamente son mejores a donde nosotros nos encontramos, pero que pecan de lo mismo. Y ahí creo que es aún peor por ese mismo supuesto de tener la razón o de tener como la punta de lanza en estos aspectos filosóficos sociales. Y al final, también retomando lo que mencionaba Eli sobre el bien común y el bien de la mayoría, digamos, esa es una pregunta que no estoy seguro qué posición hacer, qué posición tomar, porque es que es lo mismo, ¿quién determina qué es el bien común? Y sobre el bien de la mayoría creo que sería algo un poquito mejor, pero no estoy seguro, porque también al final yo creo que sería más bien como es que siempre va a haber siempre, sin importar como qué decisión se tome, siempre va a haber alguien marginado, o vaya, no creo que sea posible como incluir absolutamente a todos en ese abanico de esto es bueno para todos. No, eso no funciona así, pero creo que quizás como desde esta perspectiva psicoanalítica, lo que yo apostaría sería a algo que no apunte tal cual a la mayoría, pero que sí establezca como la posibilidad de que el sujeto elija, o sea, que tenga las mismas opciones, como un cierto tipo de equidad, pero no forzada, sino no equidad de a todos le toca lo mismo, sino de que tengan oportunidades similares. Habría que discutir si eso realmente también es posible, porque no estoy seguro, y eso es también bastante triste. Pero bueno,
Entonces, yo apuntaría un poquito más como esa ética subjetiva, pero eso también es algo que, como sabemos, pues no es bien visto en términos sociales. ¿Cómo la ética va a quedar dentro de un individuo si debe de haber alguien más que diga, ¿no?, qué es lo que se debe hacer? Alguien más debe poner orden. Este tema también me dejó mucho pensando. Yo mucho tiempo trabajé ahora en asociaciones civiles donde trabajamos con personas de la tercera edad, en albergues, ¿no? De gente que muchas veces estaba abandonada. Y creo que, o sea, cualquier persona que haya vivido, ¿no?, con alguien que haya tenido una fuerte discapacidad, que una enfermedad muy fuerte, puede como entrar en contacto justamente con ese dilema, ¿no? De lo que significa, ¿no?, de vivir de manera, de tener una buena vida, ¿no? Eso me refiero. Y menciono eso porque, o sea, creo que es cierto, bueno, va a sonar feo, pero es cierto, muchas veces, creo que lo voy a decir más como dice hablarte como para generar esa polémica, no sé, pero es cierto, o sea, la gente enferma son personas inútiles, ¿no? Pero no lo digo en el sentido de inútil, o sea, es inútil, claro, pero para la percepción o como la idea, ¿no?, que tenemos actualmente. Claro, si lo ves desde una lógica capitalista, ¿no?, donde las personas valen por poder llegar a producir, por lo que hacen. En todo esto, pues claro, una persona enferma se vuelve una persona inútil, una persona vieja se vuelve una persona inútil, una persona discapacitada se vuelve una persona inútil. Entonces, o sea, eso era un poco el nivel que quería llegar, ¿no? O sea, realmente te das cuenta, ¿no?, en este tipo de posturas, donde está que en el centro, ¿no?, dentro de cómo se va construyendo estas ideas. ¿Por qué una persona tendría que trabajar, ¿no?, para poder ser inútil? Digo, para poder ser útil, ¿no? O sea, creo que ahí también habla mucho de hacia dónde tiende el mundo y hacia dónde se están pensando las cosas. Y creo que justamente esa idea, ¿no?, de en dónde está ese centro es importante, porque pues también o sea, me hacía pensar un poco en hablando de lo que decía Chávez, ¿no?, de lo fascista, porque de repente dentro de lo fascista hay una legitimación del uso de la violencia, ¿no?, hacia el otro, ¿no?, de la legitimación del Estado para el uso de la violencia hacia el otro. Y dentro de esto también pensar que puede haber una manera en la que el Estado ya no solamente controle la violencia de que si te encierro, te golpeo, lo que quieras, sino literalmente de quitar la vida a otra persona. Ahí es donde se vuelve también fuerte la plática, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que le da derecho, ¿no?, al Estado de poder ejercer ese poder sobre un huevo, sobre una persona? Entonces, no sé, creo que esa parte también me dejó pensando, porque si al final de cuentas nos volvemos súper prácticos y pensamos que la gente realmente, o sea, tiene que trabajar, producir cosas, ¿no? Y no solamente producir, ¿no?, sino también comprar cosas, que es algo súper importante. O sea, tiene que también ser un sujeto que consume. Si lo vemos de esa manera, pues claro, ¿no? O sea, tendríamos que quitar a mucha gente, ¿no?, del mundo. Pero bueno, creo que también el ser humano es un poco más complejo que eso. Y sinceramente, la idea, ¿no?, de que una organización no pueda tener el control sobre la vida del otro, o sea, a mí me puede llegar a cansar un poquito como de dinero, ¿no? Y si nos vamos mucho a eso de lo útil, ¿no? O sea, yo igual mañana me enfermo, pasa algo y, no sé, ya no entro dentro de esa categoría, ¿no?, de ser funcional. Pues no sé, o sea, creo que eso es fuerte. Y bueno, creo que eso me dejó pensando mucho la conversación que ahorita estábamos teniendo. Yo creo que ahí entra esta parte que también en el artículo decían que se vuelve arbitrario hacer una distinción entre lo que es ser humano y ser persona.
porque ahí se vuelve una elección de unos cuantos, como lo hemos ido mencionando. Como decía hace rato Alejandro, algo que pues elige el primer mundo, las superpotencias, porque tienen capacidad económica, y se vuelve algo donde no todos tenemos cabida, ¿no? Y eso es peligroso, pero también hay una cuestión buena de lo que se mencionaba hace rato. Latinoamérica también es un lugar de muchos pensadores, desde la otra perspectiva, ¿sí? Que permite hacer una contrafuerte o una contrapostura ante este tipo de situaciones. Pero tenemos que ser fuertes porque ellos tienen el poder económico y pasan sus ideas, ¿sí me explico? Y muchos podríamos creérnosla en algún momento. Entonces, de ahí la importancia de sacar todo esto para estar conscientes de cómo se están moviendo las cosas. Me parece que esas son reflexiones urgentes que sí hay que hacer, ¿no? A propósito de esto que señalaba en su intervención, sí pone los pelos de punta. Por supuesto, pone los pelos de punta. El fascismo pone los pelos de punta. Y más cuando piensa, insisto, pensando, ¿no? Esta cuestión de el bien común, creo que un grave problema, ¿no? Es una categoría, pues, tiránica, de cualquier forma, ¿no? Y eso es algo, cuando uno escucha bien común, uno tiene tal cual que ponerse a la defensiva, ¿no? Tiene que usar el oído porque finalmente algo malo se va a decir a partir de allí, o algo que atenta contra el bien de muchos. Y creo que ahí viene bien repensar la dimensión de la ética. Yo contra la ética no tengo absolutamente nada. Tengo problemas graves contra la moral. Soy quisiera ser amoral, ¿no? Completamente amoral en función de sostener una ética, ¿no? Creo que creo que a eso se refería mucho Felipe cuando hablaba de que el proceso de ser sujeto es permanente, ¿no? El proceso de ser autónomo es permanente. Yo recomendaría mucho leer un texto de Derrida, que es justamente Dar la muerte. Un texto muy interesante donde Derrida analiza esta historia bíblica de Abraham, ¿no? Cuando se le ordena matar a Isaac, ¿no? Es muy interesante algo que hace Derrida en este texto. Y creo que serviría justamente para sentar las bases de lo que desde el psicoanálisis se propone como una ética. O sea, el psicoanálisis es una ética, ¿no? Y en ningún sentido implica un desgajamiento del lazo social, no, para nada, al contrario. Entonces creo que por ahí podría orientar como la discusión ese texto de Derrida. Luego, a propósito de esto que señalabas, monje, en términos de la utilidad y la inutilidad, ¿no? Creo que es crucial pensarlo, ¿no? Y en ese sentido yo comenzaría por traer una cita de Woody Allen, ¿no? Cuando lo entrevistan a Woody Allen, dice: el psicoanálisis no sirve para nada. Yo tengo el caso, eso lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? Dijo: no sirve para nada, yo tengo 20 años en psicoanálisis y para nada sirve. Si acaso, ¿no? Cuando voy a cometer algo imprudente, me doy un momento para pensarlo y decido no hacerlo. Yo creo que aquí está un poco lo fundamental del psicoanálisis, ¿no? Y el analista siempre dice el psicoanálisis no cura, porque no estás enfermo de nada. El psicoanálisis te enseñas y ahí puedes tomar una decisión, y allí es justamente donde va a operar la ética, ¿no? Y justo en esta misma dimensión de la utilidad y la inutilidad, me parece que es bien importante reconocer y suscribir que el psicoanálisis opera como un dispositivo anticapitalista, o un criterio que podríamos imponer para pensar qué es psicoanálisis y qué no, ¿sí? Sería justamente pensarlo de dimensión antipsicoanalista que representa. Lacan y muchísimo más fácil Brownstein, en un texto que se llama
Ay, el inconsciente, la técnica y algo así. Luego les paso bien la referencia. Lo que va a plantear Lacan es que lo único que hace contrapeso al discurso capitalista de los mercados es el discurso del psicoanálisis, ¿no? Y ahí la importancia del psicoanálisis y el compromiso del psicoanálisis actualmente como un contra de un discurso que parecía absolutamente hegemónico, que es este de los mercados, donde se abarca la utilidad y la inutilidad, ¿no? Y reconocer también en ese sentido que, lo voy a decir de una manera también horrible, ¿no? Que el psicoanálisis bien hecho opera anticapitalistamente, ¿no? Y eso también creo que podríamos discutirlo bastante. Creo que se están tocando puntos un poco conflictivos, ¿no? Profundos, porque también es una realidad que no sabe, que no solo es en una sesión, no solo se trata del consultorio, estamos hablando de una cuestión ya social, sistémica, y bajo condiciones de capital que es sumamente, pues sí, hace poco escuché, la verdad me encantaría conocer el autor, se los comparto al rato el grupo, Webster, donde habla de que, pues, por ejemplo, un caballo de carreras tendría, vale, entre un caballo de carreras y un caballo de carga, es algo completamente diferente. El caballo de carga tendrá más que ver con un montacargas, tendría más similitud en una cuestión material. Así como una niña que está en África, que, pues vaya, no produce nada, tendría más relación con un animal de matadero que con una niña de Estados Unidos. Y así es el esquema de cuestión de utilidad, en cuestión de cuánto se puede generar. Porque no solo se trata ya de condiciones en sí de dinero o geográficas, sino también incluso las discapacidades, estos como monstruos que decían hace rato Nardi, que utiliza una palabra, sí, o sea, se enseña prácticamente a no mirarlos, a que no existen, por la angustia que pueden llegar a despertar. Y las nuevas discapacidades que van surgiendo, así como ayer hablábamos de estas nuevas enfermedades que se van creando, también las nuevas discapacidades. Por ejemplo, si mañana sale ya Tesla y dice, listo, ya están los coches autónomos, ya no es necesario que haya un conductor en los trailers, es más seguro. Pues a partir de ahí, la gente que se dedica, que vive por manejar el camión, terminan siendo discapacitados. Y creo que es algo peligroso, ¿no? Como todos han estado diciendo, porque no sabemos hasta qué punto nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestros intereses vayan a ser cancelados porque ya dejan de generar o dejan de, sí, vaya a ofrecer algo. Creo que por eso también el psicoanálisis hoy tiene tan mala prensa, y es algo que hablamos mucho, y creo que sí, porque es algo que también se toma su tiempo. Y en eso, o sea, a la gente no le gusta eso. Hace rato igual hablábamos, la gente que trae prisa no dura en el análisis, porque quieren ser curados rápido, no sé de qué, ¿no? Pero, y ellos se ponen una palabra, ansiedad, estrés, vaya, ojalá vieron, porque creo que no. Y a raíz de todo esto, en estas posturas, que se maneja mucho la parte de la verdad. Siempre está atrás ese aspecto de esta es la verdad, este es el camino correcto. Y lo dice, creo que Rubén escribí un poco confuso el apellido y mi letra es terrible. Bueno, era Rubén. Y que dice, la verdad que busca el bien. Y me quedé pensando en ese fragmento, la verdad que busca el bien, sería tan solo la mitad de la verdad. Porque para que solo abarcara el bien, la verdad, se tendrían que seleccionar, se tendría que ocultar, vaya, un gran tramo, se tendría que ignorar. Algo que se abre en nuestra área es el amor a la verdad. Y como un análisis debe de siempre estar apuntando hacia eso, por dolorosa, por difícil que sea transitarla.
al final sí, liberará. ¿Será bueno? ¿Será malo? Creo que no, ahí ya entra una categoría moral. Pero sí, vaya, se moverán eso. Lo que se me hace interesante es, y que qué bueno que se prestó a toda esta discusión, es cómo sí nos está llevando a pensar lo que nos está sucediendo en nuestra sociedad y cómo esto trae grandes implicaciones para lo que viene también en nuestra sociedad. Porque ahorita estabas hablando justamente de la gente en los trailers que podrían quedar como discapacitados, ¿no? Si no hubiera, se eliminara su oficio y pusieran a los carros autónomos. Y si lo vemos hacia el futuro, ¿qué podría pasar? Yo sé que aquí también voy a meter un poco de ruido, ahora que hay todo lo del transhumanismo, ¿no? Y que pudiera haber... Bueno, creo que esta postura del transhumanismo que va a comentar, me la ha platicado un par de veces. Y justo es, ¿qué va a pasar cuando se pueda unir hacer esta unión entre lo humano y lo sintético? Hay un... Bueno, hasta ahí yo llego. De lo que dice Elizabeth, pero de lo que les platicaba también es de justo de una... hay un autor que me gusta mucho que se llama Yuval Harari, que él escribió 3 libros. Uno es Homo Sapiens, Humanos a Dioses, el otro es Homo Deus. Es como una proyección hacia el futuro a partir de Homo Sapiens y al final como ciertas reflexiones para el siglo XXI sobre los temas que más considera que serían importantes discutir, debatir, que van a determinar caminos hacia el futuro. Y entre ellos justo está la parte del transhumanismo. Y habla de que finalmente el Homo sapiens hoy es la única especie del humano, porque nos matamos entre nosotros. Había que predominar y que el Homo sapiens se comió a su padre. En una cuestión de Neandertal fue asesinado por el Homo sapiens y luego alimentado de ello. ¿No? Algo que a mí me recordó mucho la cuestión de la orden primitiva y esta parte del padre, y desde diferentes mitologías podemos encontrar este parricidio. Sería nosotros hacernos exactamente lo mismo, ¿no? Es dar un paso hacia la evolución, pero ¿qué pasa con todos nosotros? Porque ahí sí, nosotros, los que quedamos atrás. Nos volvemos una especie inferior, ¿no? Sería bien diferente leer un artículo en este sentido, donde ya no es el humano el digno, el centro del universo antropocéntrico, sino sería una cuestión de el humano nos estorbaría. Ahora hay que cargar con él. Y creo que eso tiene implicaciones bien duras, porque entonces las definiciones de humano cambiarían por completo y cambiarían en nuestra contra. Ya no sería el ideal, o sea, nos convertiríamos en ese monstruo que nadie quiere observar. Creo que el transhumanismo allí abre un campo completamente, ¿no? Que además es de una realidad ya palpable. Y eso es lo que tenemos que seguir pensando y de alguna forma ver de dónde viene ese transhumanismo, ¿no? Si no está anclado en esta misma idea de productividad, ¿no? Donde finalmente lo que humaniza es la productividad y el consumo, ya ni siquiera la dimensión de la conciencia. Creo que eso es lo que justamente no se dice en el ámbito de la modernidad, ¿no? Y por eso, insisto, el psicoanálisis como dispositivo anticapitalista resulta absolutamente fundamental. Ayer estamos viendo una exposición justamente de una mujer que tenía un puesto directivo muy alto en una empresa internacional, era muy, muy, muy importante, y al final de cuentas lo interesante de su caso es que
para el trabajo era muy funcional, ¿no? O sea, era la que conseguía los tratos, la que cerraba a los clientes, pero en su vida personal era una... O sea, que no podía tener relaciones ni con su familia, ni con sus parejas, tenían parejas regadas por todas partes. Tenía, de hecho, diferentes psicoanalistas, ¿no? Diferentes partes del mundo, porque viajaba mucho. Entonces, eso justamente es lo que me hace pensar, ¿no? De qué significa, ¿no? Tener a veces una vida digna, porque para la lógica, digamos, capitalista, pues la cifra es exitosa, ¿no? Está triunfada en la vida, pues importante, tiene dinero, viaja mucho, pero cuando te puedes oportunizar, realmente está yendo ahí. No sé, creo que justamente eso también me sorprende. Y también en la parte del mismo. Creo que ahí entra mucho, bueno, yo igual no tanto, pero yo siento que entra mucho el conflicto por parte igual de la pandemia, ¿no? Creo que si algo nos hizo preguntarnos durante la pandemia era qué significa estar con otro, ¿no? Por todo esto de a la distancia, Zoom y así. Eso me pareció muy incluso, por ejemplo, las personas que tenían pareja, qué significa, ¿no? También la muerte del otro, ¿no? A distancia, no sé, todo esto. El muerto, qué tan importante es dentro de todo eso. O sea, no sé, creo que hay muchas preguntas que se empezaron a abrir, pero bueno, fueron las cosas que ahorita pensé también que nos estaba preguntando. Por ejemplo, eso de qué tan necesario es el cuerpo, creo que hablé algo importante que es antes de la pandemia, no había psicoanálisis en línea, era contraindicado. Y a partir de ahora, vaya, hoy es inimaginable no tener la opción de que también sea en línea. Estos mismos círculos lo vuelven posible, pues porque todos nos tuvimos que adaptar a las videollamadas. Antes de esto yo, pues, según yo, solo existía Skype, ¿no? Tenía estos lados. Pero es algo a veces un poco complicado seguirle el paso a cómo también se van presentando estas nuevas cosas, estos nuevos fenómenos, estas nuevas realidades, estas nuevas circunstancias, porque y qué repercusiones va a tener. Nosotros alguna vez en la carrera, no me acuerdo bien qué maestra fue, que hablaba de que justo el psicoanálisis siempre va persiguiendo la realidad, sin nunca lograrla alcanzar, ni describir, ni explicar, nada, siempre va atrás de lo que va sucediendo y también modificándose, tiene que ser flexible, porque si se queda en una posición, vaya, inflexible, como a veces puede llegar a ser ciertas definiciones de cualquier tipo, pues queda fuera. En este momento coincido con cómo empezaste, Felipe, en la parte donde decías que siempre estamos en un proceso de construcción y de concientización y de ser persona, y el ser persona implica este proceso de desarrollo, de cuestionarnos, de adaptarnos también a las nuevas circunstancias que nos toca vivir, pero también manteniendo cierta línea en el respeto al ser, a lo que es, y lo voy a decir así, en lo que es el ser humano o ser persona. En esta parte de la definición coincido con que no debería de haber ni siquiera una distinción, ¿sí? O sea, se es o no se es, pero se es construyéndonos todo el tiempo, porque también la persona es lo que se dice un devenir constante, ¿no? No podemos cerrarlo en una definición, y si lo cerramos y si lo queremos acotar a ciertas condiciones muy limitadas,
nos estamos poniendo, yo creo que una soga al cuello nosotros también. Tenemos que tener este criterio amplio y una aceptación hacia el otro y un respeto. Esa parte también es importante, el respeto a la dignidad del otro, independientemente de su forma de concebir el mundo, de su forma de expresar, ¿sí? ¿Sí? Y yo creo que incluso de su forma de vivir, ¿no? O sea, de sus propias libertades. Entonces, cerrarlo es lo que se me hace peligroso. Encasillarlo es lo que se me hace peligroso. La persona es todo, es todos estos elementos que siempre estamos platicando y que yo creo que tenemos que estar pensando y platicando constantemente y dejar esta apertura, ¿no? Y también aceptación hacia que lo que es la individualidad de cada uno de nosotros, con su forma de percibir el mundo diferente. Creo que me parece que era Legolas en que hablaba del contacto con el otro, ¿no? Y parece que menciona que siempre el primer contacto con la otra persona es una representación, ¿no? Del otro. No podemos conocer realmente en todo al principio, pero esa representación de lo que podrían ser el otro nos ayuda a estar en contacto al principio. Creo que lo importante, ¿no? Al final, cuando se crea una relación y se conoce a otra persona, es ir rompiendo ese molde, ¿no? que uno ya tiene en la mente de lo que voy a hacer otra persona. Creo que era Sartre el que decía del juego de la medusa, ¿no? De cómo de repente como si fuera la medusa, ¿no? Que ve al otro y se vuelve esta piedra. Ya tenemos como esa estatua de piedra cuando por eso solo prueba. Entonces, si lo vuelvo a sacar, vuelvo a romper, hacerlo de carne, de vuelvo a viva. Y eso muchas veces también implica reconocer lo que puede ser ¿no? de la otra persona para nosotros. Y creo que también eso es un poquito bueno, hablaba de Isabel, ¿no? O sea, no encasillarnos en esa primera esa primera como construcción que vamos haciendo del otro, sino realmente profundizarnos, ¿no? Eso también me hizo pensar. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Creo que podríamos ya también ir comenzando a dar ciertos comentarios de cierre, si así lo desean. Yo por mi parte, realmente yo ya no tendría más que decir, pero adelante. Espero que haya sido una reflexión que nos sea útil a todos. Algunas cosas me las perdí, ¿sí? Pero ya luego me pongo al corriente con Felipe de algunos detalles de cuanto lo vea. Y espero que nos sirva, porque al final todos nosotros estamos en un área humanista. Entonces no podemos perder de vista pues, a las personas con sus particularidades. Ustedes en el análisis, yo en la docencia, todas estas cuestiones. Pero sobre todo no podemos perder de vista quiénes somos y quién es el otro en nuestra vida cotidiana. Entonces a mí, por eso este tipo de reflexiones y de un pensamiento, fomentar el pensamiento crítico, autores que pueden ser controvertidos y que nos están planteando cosas que al final, como les decía en un inicio, sí repercuten, porque repercuten en la forma de ver el mundo, repercuten en la sociedad y al final van repercutiendo también en las políticas públicas y en cómo se van manejando los gobiernos y cuestiones de ese tipo. Y como nosotros, si no hacemos esta reflexión, se vuelve un pensamiento de masa y no podemos permitir eso.
parte, tenemos que ser críticos y analizar todas estas perspectivas para poder emitir nuestras propias juicios y conceptos, también que nos permitan vivir y atender y relacionarnos con los otros de una forma que sea pues más humana, más cercana, digamos.